Resumen del capítulo 1 de Death and Rebirth. Esta historia comienza justo después del brunch de Caleb, donde debido a todos los eventos sucedidos allí, hay gran controversia en la ciudad de Lincoln City. Las personas discuten sobre el nuevo proyecto de Ever, la fuente de Atei, también sobre la supuesta ley marcial que se aplicó en Skyhaven, y sobre cómo actuó la Far Space Fleet, donde Caleb ahora es el coronel. Todos estos eventos provocan que surjan dos grupos, los prototistas y los puristas. Los prototistas están a favor de que se cree y se utilice tecnología basada en protocores, pero por el contrario, los puristas rechazan toda esta tecnología ya que creen que es peligrosa y puede llevar al caos. Es por esto que la asociación teme que estos grupos quieran robar el Statium Core de su edificio y toman la decisión de enviar a MC y a Simon en una misión de transporte. Ambas son encargadas de llevar el Statium Core a su punto de destino. Durante el viaje, Andrew les da las instrucciones de la misión y debate con Simon sobre de qué bando están. Simon defiende el bando de los prototistas y Andrew el de los puristas. Pero luego de pasar un túnel, justamente antes de llegar a su destino, MC detecta un gran metaflux acercándose rápidamente. Y antes de que pueda avisarle a Andrew, hay una explosión. MC y Simon se bajan del camión y tratan de pedir refuerzos. Sin embargo, sucede otra explosión. Esta es mucho más fuerte y hace que MC caiga al suelo casi inconsciente. Y entonces aparece la figura de una mujer misteriosa. Esta le dice a MC que lamenta volverla a ver en tan mal condición y que si Josephine no le contó que ambas trabajaron en el laboratorio de Gaia. MC empieza a sentir un gran dolor y puede ver el Statium Core en el camión. La mujer misteriosa le dice a MC que ella nació desde las profundidades del espacio profundo y que se suponía que sería una creación única y preciada. También le dice que sin la llave la fuente de Atei es solo una imitación, que la llave no le pertenece a nadie más y que MC es quien guarda todos los secretos. Entonces MC empieza a sentir un poder en sus venas que estalla en una luz brillante. MC y Simon son llevadas al hospital. La capitana Jenna las visita para indicarles que todas sus misiones han sido canceladas, tanto para su recuperación como para protegerlas. También les informa que parece que hay una espía en la asociación, ya que la misión que ambas realizaban era secreta y solo alguien de adentro podía saberlo. En la noche, cuando MC trataba de dormir, empieza a sentir una gran energía en sus venas. Su corazón late muy rápido y siente un gran dolor en el pecho y se pregunta por qué ella fue quien absorbió el poder del Statium Core. Además recuerda todo lo que aquella mujer misteriosa le dijo, así que empieza a creer que todas las respuestas a sus preguntas están en las ruinas del laboratorio de Gaia, las mismas ruinas que visitó junto a Silas para recuperar el Aether Core justo después de la subasta. Entonces MC se dirige hacia allí en su motocicleta. Hay un salto en la historia y llegamos a las montañas frías, donde está la librería Fractal, la misma biblioteca de la historia de Zane como el emisario de Astra. De aquella librería sale un niño de cabello blanco, con una criatura que es su mascota, llamada Shiki. El niño dice que es hora de recolectar lo pendiente de la promesa de los 7 años y que deben visitar al emisario. También se pregunta si en estos 7 años que han pasado, el emisario se llevará bien con sus compañeros y si tuvo éxito con su tesis. El niño saca un libro mágico y le pregunta dónde están. El libro le responde que se encuentran en el Ártico. Entonces el niño le pregunta que cuánto tardarán en llegar a la ciudad de Lincoln. El libro le responde que 8,000 kilómetros y aquel niño inicia su viaje.
La historia vuelve con MC dirigiéndose a la zona N109, pero al llegar al distrito de Sharon puede ver cómo se desarrolla en la ciudad un caos, personas luchando entre sí y contra Wanderers. Las municiones vuelan por doquier y hacen que MC caiga de su moto y derrape, quedando debajo de sus pies un láser color naranja. MC le marca a Silas, pero este no contesta. Una munición se dirige hacia MC, pero aparece un anciano con un bastón y la desvía. El anciano le explica que justo ha llegado cuando se está celebrando la cacería trianual de Zion y que si va más allá de aquel láser naranja, entrará a la zona de competencia. Los drones de vigilancia la registrarían automáticamente como una participante. El anciano le pregunta que si necesita cruzar la ciudad y se ofrece a escoltarla. Entonces saca un chip que evita que los drones de vigilancia puedan rastrear sus datos de identidad y le dice a MC que mientras se mantenga cerca de él, estará a salvo. Mientras caminan y se escabullen por la ciudad, el anciano le explica a MC que todo es permitido en esta competencia y que el objetivo es que se eliminen unos a otros. El ganador será quien quede de último y entre a la arena con una moneda de oro. Aquella moneda le otorgará un deseo del señor de Sharon. Siguen caminando hasta un edificio con un rótulo brillante. Han llegado a Elysium, pero MC ya ha estado ahí antes con Silas. Ambos entran y la gente empieza a llamar al anciano por el nombre de Dimitri. El anciano le dice a MC que tiene que ir a hablar con un amigo y que se quede allí disfrutando del bar. La dueña del bar reconoce a MC y la saluda y le dice que ella debe ser una persona muy importante para estar con Dimitri, pero MC desconoce totalmente quién es Dimitri. La dueña del bar le explica a MC que Dimitri es el dueño y señor de Sharon y que es uno de los anfitriones de la cacería. También le explica que poco se conoce de los antecedentes de Dimitri, que incluso Silas mantiene distancia con él. Le ofrece a MC algo de comer, pero MC reconoce los peligros de la zona N109 y le responde que no ordenará nada porque no trajo su cartera. Pero la dueña le dice que Elysium no solo recibe efectivo como pago y que sus servicios no se limitan solo a servir comida. Justo en ese momento, Dimitri ha terminado sus asuntos en Elysium y antes de salir, la dueña le habla a MC en secreto y le dice que si quiere pedir algo especial, que pida el menú del conocedor y que ella le hará un descuento. Tiempo después, MC y Dimitri llegan al punto de destino, donde Mephisto espera a MC para recogerla y allí hay otro láser que limita la zona. Dimitri evita cruzar más allá de su territorio y se despide de MC con una sonrisa, diciéndole que su próxima reunión podría ser más pronto de lo que cree. MC llega a la mansión de Silas y mientras todo este caos se desarrolla fuera de la ciudad, él está jugando videojuegos con Luke y Kieran. MC trata de llamar su atención, pero este está tan concentrado en su juego que a MC no le queda más remedio que jugar también. Cuando el juego al fin termina, Silas y MC pueden hablar. MC le cuenta a Silas que absorbió el poder del Spatin Core y que cree que todas las respuestas a sus preguntas están en las ruinas del laboratorio de Gaia, debajo de la arena de la competencia, y que como él alguna vez le prometió, ella podría utilizarlo como quisiera, pero esta vez lo utilizaría para entrar a la competencia, ganarla y lograr llegar a la arena. Pero por más que MC trata de convencer a Silas, este se niega y le dice que está por recibir unos invitados que debe atender. De pronto, Luke y Kieran le informan a Silas que ya sus invitados de Ever están allí. MC, algo alterada, le pregunta cómo es posible que sus invitados sean de Ever, así que Silas le explica
que vinieron a ofrecerle un trato rentable, pero que su plan era derribarlos a todos. Silas entonces le pide a MC que lo acompañe, pero cuando ambos llegan en su moto al punto de encuentro con Ever, 20 siluetas similares a androides creados por Ever aparecen disparando láseres antimateria, capaces de destruir las barreras que Silas crea con su Evil. Uno de estos láser alcanza el cuello de Silas, pero la herida no muestra signos de cicatrización. MC, al ver que están en aprietos, corre hacia la motocicleta que habían dejado atrás. Logra llegar hasta ella y recoge a Silas para escapar, pero son perseguidos por estos androides. A toda velocidad tratan de escapar hasta que ven de frente aquel láser anaranjado. Silas le recuerda a MC que debe dar la vuelta, pues no quieren entrar a la competencia. Pero MC ve aquí su oportunidad y en lugar de detenerse, acelera, cruzando el láser anaranjado y entrando a competencia. Las figuras androides finalmente retroceden y no continúan con la persecución. MC y Silas quedan atrapados en aquel caos y se refugian en un edificio. El nombre de Silas aparece en el top 1 de las tablas de la competencia y el de MC en el puesto 2. Esto los convierte en el nuevo objetivo de los demás competidores. En ese momento son interrumpidos por una anciana que aparece en la puerta, pero a su vez también aparece un Wanderer. En su instinto de Hunter, MC trata de ayudar a la anciana, pero en un descuido, la anciana le clava una daga en el estómago a MC. La anciana se excusa diciendo que la daga iba dirigida hacia el Wanderer, pero al ver el rostro lleno de rabia de Silas, decide huir. Silas entonces ayuda a MC a curar su herida. MC empieza a sentir gran curiosidad del por qué las personas en esa competencia y aquella anciana actuaban de esa manera. Silas le contesta que las personas no aprecian el tesoro con el que nacieron, es decir, su alma, y que incluso 21 gramos de alma es uno de los regalos más preciados que el universo le dio a la humanidad. MC entonces le pregunta que si él colecta almas, entonces ¿no está robándole al universo? Pero Silas evade la pregunta y le dice que al estar herida, la mejor opción es quedarse resguardados en ese edificio. Justo en ese momento, vuelven a ser atacados por los androides, pero en esta ocasión solo aparecen 10 de ellos. Afortunadamente, logran derribarlos a todos. Silas descubre que MC llevaba un chip de localización en su muñeca. ¿Pero quién lo puso ahí? ¿Ever? ¿Dimitri? ¿O tal vez aquella anciana? Ambos salen de ahí y llegan a una tienda de autos y reparación vintage. Todo parece indicar que este lugar también le pertenece a Silas. MC se sienta a descansar, mientras que Silas empieza a buscar comida, pues dice que tiene hambre. Sin embargo, se decepciona al ver que la comida que busca no está allí y que lo único que hay es comida enlatada. Silas además nota que MC aún siente dolor, así que antes de darle una lata de bebidas, pone algo de medicina para el dolor y MC, en una broma, le dice que si intenta alterar su bebida enfrente de ella, pero Silas lo único que le dice es que es su decisión tomar o no aquella medicina. MC nota que a pesar de que Silas dijo que tenía mucha hambre, él no ha comido nada, pero Silas le dice que no come porque ya está lleno, que no le gusta esa comida y que no la quiere. En aquel lugar hay un hermoso auto antiguo. Silas empieza a contar la historia detrás de aquel auto y como hace 60 años atrás, aquel auto era el sueño de muchos jóvenes. MC bromea que los jóvenes de aquella época ya deben ser ancianos. Silas abre las puertas del auto y le dice a MC que deben descansar hasta que se acerque el final de la competencia, y entonces se dividen el plan. MC iba a quedarse en aquella tienda a la espera de que aparecieran otra vez los androides. MC buscaría al líder entre ellos
y le quitaría a la unidad de control central que los controla a todos. De esta forma, al desactivar al líder, se desactivarían los demás. Y Silas iría afuera a eliminar a otros competidores y Wanderers. MC cumple con éxito su parte del plan y utilizando el poder del Spatium Core logra localizar al líder y desactivarlos a todos. Entonces, MC empieza a desarmar las partes mecánicas de este androide, lográndole quitar uno de sus ojos, y allí se da cuenta que tiene fragmentos de Protocore también. Luego de esto, MC, preocupada por dónde estará Silas, se dirige a Elysium una vez más. Allí, la dueña del bar insiste una vez más con el menú del conocedor. MC, sin más remedio, empieza a leer aquel menú hasta que se topa con un platillo llamado la dulce trampa del mal. La dueña del bar le explica a MC que cada plato tiene una historia detrás, pero que la historia de ese plato en especial aún no comienza y ha estado esperando por mucho tiempo que alguien lo ordene. MC se sorprende al leer los ingredientes de este platillo. Entre ellos dice 10.5 gramos de alma. Y en ese momento recuerda lo que Silas le dijo sobre los 21 gramos de alma. Y entonces MC entiende que aquel platillo Silas lo dejó para ella. Y entonces lo ordena. Pero aquel platillo más bien era una bebida. MC lo toma y la dueña del bar le pregunta a qué sabe. MC le responde que sabe justamente a él. La dueña del bar le da el precio a MC que tiene que pagar, pero es una cantidad de 5 dígitos, así que MC se sorprende mucho. Pero la dueña del bar le dice que aquello no es una cantidad de dinero, sino coordenadas. MC llega a aquel punto y espera a que Silas aparezca. Silas llega en aquel hermoso auto antiguo a recogerla y MC le entrega en una pequeña caja la unidad de control central que le había quitado aquel androide. Silas también le entrega una en la que se supone que iba la moneda de oro. Sin embargo, esta caja está vacía. MC, muy molesta, le coloca el antebrazo en el cuello a Silas y le exige saber dónde está la moneda. Silas le explica que la moneda fue manipulada y que tuvo que destruirla, pero que aún hay otras formas de llegar a la arena. En ese momento son interrumpidos al ser atacados y perseguidos, pero logran eliminar a todos. Cuando están por llegar a la arena, Silas acelera y traspasa una barrera que destruye todo el auto, pero él utiliza su Evil para llegar sanos y salvos a la arena. Allí MC se da cuenta que la moneda era la llave para conocer al señor de Charon, o sea, a Dimitri. Wanderers empiezan a aparecer y Silas utiliza su Evil una vez más, eliminándolos y rompiendo el suelo de la arena, haciendo que ambos caigan al suelo.